¿Cuál es el mayor número de espectadores a lo mejor que has estado? Yo me acuerdo de jugar una vez en el Camp Nou y ponía avui al Camp Nou som 98.900 no sé cuánto. Hostia, eso es mucha gente. Eso es mucha gente. Coldplay, eso. Igual, si es un chamán, si es un médico, lo que quiero es rendir en el campo. Exactamente. Y bueno, yo salía, pues me reseteaba total, o sea, literal, Llegaba, había apretado reset y estaba nuevo. Y durante pues un mes, pues a funcionar, pam, pam, pam. Y sí que tuvimos bastantes, pero la que más me acuerdo, muchas sesiones, pero la que más me acuerdo es la de la hipnosis, porque yo no sabía ni que era capaz de que me hipnotizaran. La gente de fuera puede verlo y decir, ostras, mira, tal, pero los que somos en el mundo del fútbol lo analizamos todo muy al detalle, muy minuciosamente. Eso. Bienvenidos un capítulo más al podcast de Mechanic Project. Soy Fran Arzo y hoy tenemos a un invitado muy especial. Si habéis visto ya los capítulos anteriores, traje a dos de mis mejores amigos, a Miguel, que era terapeuta, fisioterapeuta y osteópata, a Samuel, que era doctor en biología y en concreto en biomedicina. Y hoy voy a traer a un familiar que está muy relacionado con el mundo del deporte. Antes que nada, porque muchos me preguntaron que dónde estaba grabando y es de agradecer también que te dejen estas instalaciones, quería mencionar que me gustaría dar muchas gracias al Colegio Salesianos de Burriana porque nos ha permitido cedernos estas instalaciones, que es el teatro de mi colegio, para grabar, así que quería decir esto ya de antemano porque es de agradecer que te cedan estos espacios para hacer un proyecto como este que me hace especial ilusión. Así que nada, hoy os presento a César, que es mi primo hermano. César Arzo, encantado. Y nada, os voy a hacer una breve introducción sobre todo porque en el podcast sí que me gustaría que viniese gente del mundo de la salud, del mundo del deporte, de distintas disciplinas, y el mundo del deporte es algo que estamos muy relacionados desde la parte de la fisioterapia, incluso también desde la parte de la osteopatía. Y tenemos aquí a una persona que desde muy temprana edad ha estado muy vinculado a este mundo, sobre todo al mundo del fútbol, y a día de hoy, a pesar de que ya no está jugando a fútbol, sigue trabajando en este sector, ¿no? en el mundo del fútbol. Así que, primero que nada, César, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y nada, vamos a empezar sobre todo porque me gustaría ya empezar con las preguntas. Sobre todo lo que me gustaría es que le dijeseis a la audiencia y demás a qué te has dedicado desde bien joven, ¿no? ¿Cuándo empezaste en el mundo del fútbol? ¿Cuál fue tu trayectoria? Y la segunda parte de la pregunta sí que me gustaría que fuese a qué es lo que estás realizando actualmente, ¿no? Vale, muy bien. Pues bueno, me llamo César Arzo. Estuve jugando hasta hace bien poco a nivel profesional a fútbol. Sí que es verdad que, como tú has dicho, empecé a una edad temprana en niveles de profesionalismo en el fútbol. Empecé en el Villarreal y bueno, más o menos pues una carrera de 13, 14 años de fútbol profesional hasta que colgué las botas por una lesión con 32 años. Y bueno, digamos que ahí es cuando ya terminé, ¿no? Porque ¿cuándo empezaste? ¿Con qué edad tenías? Pues debuté con 17 años, por lo tanto he estado bastante tiempo muy vinculado al fútbol profesional y al alto rendimiento. Claro. Y bueno, ahora mismo, a día de hoy, estoy trabajando en el Villarreal, trabajo en el desarrollo individual del jugador y que es un concepto que está dentro de la metodología del club. En donde intentamos, pues bueno, a través de muchos métodos, pues mejorar al jugador individualmente, ¿no? Y ese es el fin que tenemos en el club y ahí estamos, ¿no? Pues es un trabajo, la verdad que bastante complicado, no diría complicado, pero es un trabajo especial porque no tratas
con un perfil de jugador igual. Único, ¿no? Claro, Que es como que es multidisciplinar también, ¿no? Bueno, Influyen muchos factores y cada jugador también es una película. Es una película distinta, ¿no? Cada jugador es un mundo, cada jugador piensa de una manera, cada jugador tiene su límite, cada jugador debe encontrar sus límites, ¿no? Tanto técnico-táctico. Y bueno, en eso estamos, pues bueno, trabajando a tope en ello y al mismo tiempo, pues bueno, ya acabando por fin la licencia UEFA Pro como entrenador. Que esto es importante, esto sí que me gustaría que lo comentases porque bueno, me parece súper importante. ¿En qué consiste, ¿no? Bueno, todo pues es que, a ver, la licencia UEFA Pro simplemente es una licencia en la que te permite entrenar a nivel profesional y a nivel europeo. Europeo. Claro. Bueno, perdón, no europeo, sino ya, claro, como la licencia UEFA, digamos que tiene el rigor máximo, puedes entrenar en todo el mundo. Claro. Y justamente cuando yo empecé a sacarme el curso, pues cambiaron toda la metodología, lo cambiaron todo. Es como nuevo. Sí, como nuevo, muy completo, bastante complicado, bastante complejo, pero bueno, tocamos muchísimas ramas que son interesantes, ¿no? Claro. Se deja atrás eso y ese mito de que no, es que tú como eras futbolista, a ti te lo regalan. Claro. No, señor. Claro. No. Claro. ¿Cuánto tiempo has estado dedicando, bueno, sigues dedicando de momento todavía a este tipo de preparación y este tipo, para que te den poder optar a la licencia? Bueno, este es el tercer año. Tercer año. Si Dios quiere, en junio ya lo terminaremos haciendo un proyecto final y bueno, pues es mucho esfuerzo. Además, toda la gente cercana a mí, sobre todo en el club, pues lo están padeciendo, ¿no? Porque cada mes me voy a Madrid, tengo que estar allí un tiempo, luego viajes a ver entrenadores profesionales. Sí que es verdad que creo que vale muchísimo la pena porque es un curso que la verdad que he aprendido mucho y me ha valido para organizar ideas porque muchas veces desde fuera puedes pensar que un futbolista al haber tenido experiencia en el terreno de juego ya lo tiene todo hecho, ¿no? Lo tiene todo hecho o tal vez también tiene más oportunidades a la hora de optar por un banquillo, ¿no? Pero no es tanto ese mito, ¿no? A día de hoy, que luego hablaremos más sobre eso, debes estar muy bien formado, necesitas controlar muchos aspectos y dentro de lo que conlleva ser un entrenador de fútbol, porque cada vez hay más aspectos muy importantes y específicos en los que un jugador se debe desarrollar. Y como que necesitas controlar todos esos aspectos, todos esos campos, ¿no? Porque... O a lo mejor no controlar, pero sí... Conocer que están ahí, ¿no? Exacto, conocer, tener, pues bueno, saber más o menos, ¿no? De que hoy vamos a hablar de preparación física o de salud. De salud, lesiones, todo esto, claro, que es lo que más nos importa también y sobre todo también entiendo que a vosotros también como entrenador, como parte del equipo técnico y demás, lo que más le importa yo creo que a un equipo es el rendimiento que le puedas sacar a ese jugador, las lesiones que pueda llegar a no tener, es decir, esa preparación física y sobre todo eso, el rendimiento que le puedas sacar, es decir, que en cada posición a la que tú piensas que va a estar ese jugador, cuánto es lo máximo que lo puedes exprimir sin que se lesione. Al final exacto, sí. A nivel físico, y salud, como te decía antes, no soy experto en preparación física, por supuesto, pero vamos a hablar sobre todo en mi pasado como deportista o como futbolista y las nociones que más o menos debes controlar, ¿no? Para ser un entrenador, siempre desde el punto de vista de entrenador, ojo, no voy a hablar como un preparador físico porque sería otro mundo. Sí, pero... además hablaremos también de eso, ¿no? Que hoy en día, ¿no? Los jugadores de fútbol de ahora tienen un concepto bastante más multidisciplinar de lo que tenían antes los jugadores. Sí, claro. Entonces, que cada pieza esté en su sitio y que todos los engranajes jueguen aquí un papel muy importante, como es la unidad del propio jugador, aquí también sería muy importante todo esto. Como habíamos hablado antes, imagínate, en la academia o en la cantera nuestra, cada jugador tiene, como tú dices, esos engranajes que tienes que ajustar desde
aspecto mental, aspecto físico, aspecto técnico, en canteras, estudios también, porque no podemos dejar de lado esa pata de la mesa, ¿no? Que si no tienes estudios, joder, tiene que tener algo en el futuro, porque en el fútbol nunca se sabe, ¿no? Totalmente. Y son muchos aspectos, ¿no? en cantera. A nivel profesional y de élite, sí que es verdad que los futbolistas o los deportistas se están dando cuenta que necesitan ayuda de profesionales de confianza para poder tener un rendimiento máximo, ¿no? Y esos profesionales a día de hoy, pues por ejemplo, desde un preparador físico personal, aunque en el club exista, ¿no? Claro, aunque en el club exista, pero puede tener alguien de confianza que conozca y que controle sus datos, desde un psicólogo deportivo que le conozca desde hace mucho tiempo, un nutricionista, que creo que también es un aspecto muy importante. Cada vez se van aumentando, van entrando más personajes dentro de esa tela de araña, ¿no? En la que un jugador se debe desenvolver. Tal cual. Yo esto lo veía más en el tenis, porque me acuerdo yo de bueno, Dani Jimeno, otra vez, que es el hermano de Miguel, ha sido tenista, y ellos sí que, en el tenis sí que como que lo tenías desde hace mucho tiempo, esto se veía ya más claro, ¿no? Tú ves a Rafa Nadal y lleva un séquito detrás de a lo mejor 10, 12 personas. Claro. Y ahí como que lo normalizabas más, pero a lo mejor en el fútbol no pensabas en que esto pudiera llegar a pasar, a pesar de que son deportistas igualmente que trabajan en equipo. Exacto, porque podría crear un conflicto, ¿no? Porque ya que yo soy un club, tengo mis doctores, fisios, masajistas, no sé, todo lo que tengas de psicólogos. Sí, todo el equipo sanitario detrás. Un equipo sanitario detrás, que son los que el club confía, pero claro, también puede pasar o ocurrir que el psicólogo del club pues no comulgue con el propio jugador. Puede ser perfectamente. Claro, porque al final, yo solo decía con Miguel el otro día, que es muy importante que la gente sepa que no todo terapeuta está hecho para el mismo tipo de perfil de paciente. A lo mejor tú acudes a mí a que te trate y te funciona bien, pero acude a mí otra persona a ser tratada y a lo mejor no le va a funcionar bien. Y viene por la misma patología. En un tema de un psicólogo y demás, a lo mejor por mucho que sea el psicólogo del club, a ese jugador a lo mejor le funciona, pero a lo mejor a otro no. Exacto. No hay un buen nivel de empatía, no te comunica igual, no lo transmite igual. Nosotros con lo que comentamos, café para todos no sirve. O sea, el café para todos no sí, está. Sí. Entonces, pues por eso a día de hoy el fútbol ha cambiado de una manera ¿no? muy amplia, ¿no? Y como estamos comentando ahora, desde hace 15 o 20 años, que es cuando empecé yo a jugar, a lo que tenemos ahora, pues imagínate. En aquel entonces, cuando yo empezaba, no teníamos ni nutricionista. Y me acuerdo de tener algún compañero que se traía la comida pesada y medida. Al milímetro, ¿no? Y nosotros decíamos, pero ¿este qué hace con comida de canario? Mira, parece que está comiendo... Al piste, ¿no? Claro, y no valorabas, no valorabas lo que estaba ocurriendo, que había como un que cambio... te lo tomabas a broma, ¿no? ¿Esto para qué? Tal. Sí. Y bueno, y al final, pues conforme va pasando el tiempo, te das cuenta que va evolucionando y a nivel de nutrición ha sido, por ejemplo, un cambio muy brutal, ¿no? brutal. La nutrición es que incluso te diría más. Hay países, he tenido la suerte de poder jugar en el extranjero, en varios países, y todavía hay países en los que la nutrición y el cuidado, la nutrición no está metida dentro del club. O sea, el club no presta atención a la nutrición, a esa parte del quesito del trivial, ¿no? Recuerdo de ir en una convocatoria, a un partido fuera de casa y llegar normalmente cuando vas fuera de casa, pues te ponen un buffet. Sí. En lo que tú puedes decir pasta, arroz, luego tienes pollo o pescado, no sé. Y tú eliges, ¿no? Y tú vas eligiendo y las cantidades, ensalada, ¿no? Pero todo muy, muy healthy, normal. Es lógico, ¿no? Sí, porque si eres deportista deberías comer. Exacto. Pero mi sorpresa fue cuando vi
chocolatinas, Kit Kat, no sé qué. Hola. Y yo decía, pero esto la gente... Claro, ahí había gente que no comía, pero había otros que sí. Claro. Entonces... No había un control. No había control. Eso, mira, eso sería como la primera pregunta, ¿no? Ya sabéis que en verdad, si habéis visto el podcast, aquí no se guioniza nada y vamos un poco sobre la marcha improvisando. Pero mira, como primera pregunta y también para intentar diferenciar, ¿no? ¿Cómo ves tú este campo que hay multifactorial a los jugadores de fútbol, a los equipos, a los jugadores también incluso de modo individual? Cuando tú jugabas, ¿no? Este equipo de que existan psicólogos ahora, que existan nutricionistas, que existan fisios personales, ¿no? Para cada uno, en comparativa a ahora, ¿no? ¿Cómo era antes respecto a ahora? Claro, es que antes era... Una batalla, ¿no? No, era diferente todo. Ha cambiado todo muchísimo, desde los métodos de entrenamiento, desde, bueno, a lo mejor el fisio te hacía de psicólogo en ese momento. Claro. Fíjate. Claro. A lo mejor que hoy en día, eso lo hablamos con Miguel, que hoy en día también lo hacemos. Lo que pasa es que si hay un perfil muy marcado para hacerlo, oye, pues casi que es mejor dejar, ¿no? Sí. Pero indirectamente, imagínate, un jugador que acaba de llegar, bueno, o que lleva tiempo y tiene confianza con un fisio, con un masajista, y tiene una lesión. Y durante 20 días tiene que tratarse con este hombre, con este chico. Claro. Al final se crean vínculos. Claro, estás viéndolo todos los días. Claro, que no es que no ocurra ahora, que también ocurre, pero anteriormente, como había menos gente trabajando, menos gente dentro de un vestuario... A esa persona la veías más. Claro, exacto. Tratabas más con esa persona y creabas unos vínculos más afectivos, ¿no? Que tal vez ahora, que puede ser que también, ¿eh? No digo que no, pero sí que recuerdo que anteriormente, pues el masajista, el fisio, el doctor, pues le ibas a llorar, ¿no? Es que tal, no sé qué, y te hacían psicólogos. Total. Pero sí que ha cambiado muchísimo, ha cambiado mucho ya por ejemplo, el cuerpo médico que tenía en cualquier otro equipo cuando empecé hace 14, 15 años, pues era más reducido. Claro. Ahora ya hay una persona, un perfil, que es un readaptador, por ejemplo. ¿Esto está dentro del club o esto es un perfil que elige el propio jugador o lo pide cuando se le ficha? Normalmente ahora ya hay un readaptador que realmente no sé yo, ahí no me mojo porque no sé si es de la rama de preparación física o de la fisioterapia o tal. Ahí no lo sé, pero... O ambos, no sé. Pueden ser. Eso es como una cosa que se estudia más adelante. También ha habido bastante conflicto. Hubo una temporada que la readaptación y la fisioterapia es como que parecía que se invadieran unos a otros y hubo bastante conflicto en eso, ¿eh? Yo no me pienso mojar. Pero que sí, que hay una figura de readaptación. Sí que recuerdo. Mira, te diría más. Hay entrenadores que traen a su readaptador para que readapte a los jugadores lesionados. Sí. Y es verdad también, porque esto yo conozco un caso, pero no sé si funciona así normal, que cuando a lo mejor van a fichar a un entrenador, ese entrenador, si ha estado en más sitios y tenía su propio equipo técnico, decide llevárselo detrás. ¿Esto es bastante habitual? Pasa, ¿no? Pasa, sí. Pues pasa. También va un poco en función del éxito que haya tenido el entrenador, claro. ¿No? Pues imagínate que un entrenador ha llegado con su segundo a tal sitio y de repente pues han hecho un año bueno, 2 años buenos, éxito. Dentro de ese cuerpo técnico pues tiene un analista que le ha proporcionado el club, que sería un trabajador del club, otro analista que también le ha proporcionado el club, un preparador físico que le ha proporcionado el club. Al final también se crean vínculos y muchas veces lo que ocurre es que el entrenador cuando le va a fichar otro equipo después de haber tenido éxito, hostia, me llevo a este preparador físico, claro, que me gusta cómo trabaja, además hemos tenido éxito, me llevo a este analista, tal, y eso pasa, ¿no? Eso pasa porque al final pues son relaciones y también es importante pues encontrarte cómodo trabajando con alguien, ¿no? Claro. Y que haya esa buena relación, ¿no? Eso también es muy importante, que no te digan que sí a todo. Claro. Porque si tú te llevas a 3 colegas contigo, claro, que te van a decir que sí a todo, pues igual no es lo más apropiado. Claro, eso es un problema, ¿no? Que también yo creo que muchas
carreras de muchos deportistas, y bueno, en tu caso, ¿no? De lo que conoces, de muchos futbolistas y tal, a lo mejor se han venido abajo porque podrían haber seguido continuando y a un muy alto nivel y demás, porque hizo caso al que no debía o el que siempre la... ¿no? Sí, a veces el entorno, el entorno, las familias no son las más apropiadas, tal vez, sobre todo no en la élite, sino más en academias o en cantera, ¿no? Ves que toman decisiones tanto padres como representantes, que bueno, ahora hay niños de 13, 14 años que tienen ya representante, agente... Y eso antes no pasaba, ¿no? Antes no. Antes era más difícil, ahora pues ven también hay un money walking de negocio y bueno, claro. Pues ya el fútbol cada vez, digamos que está creciendo más, claro. Hay más gente que está trabajando dentro del fútbol y aparte pues crea más negocio, ¿no? Claro. Y pues bueno, ese nido de mercado que mira, aquí este chaval, buscan chavales jóvenes que son buenos. Mucho también. Representantes, sí. Sí, ¿y cómo ves? Porque yo en consulta, mira, trato también a bastantes niños y sí que es verdad que yo poniéndome en perspectiva en cuanto a cuando yo jugaba y demás, veía que no habían, o al menos yo no recuerdo que hubiesen tantas lesiones como las que hay ahora. Yo no sé cómo lo verás tú, pero sí que es verdad que llegan a consulta y recientemente Sergio, un padre de un niño que trato, que tiene, creo que son 11 años y tal, no para de lesionarse ese niño. Y me decía el padre, ostras, yo no recuerdo cuando jugaba a fútbol que nos lesionásemos tantos o que tuviéramos tanta lesión de tanta repetición. ¿Tú crees que esto sucede? ¿Que actualmente los chavales jóvenes se lesionan más que antes? Yo te voy a decir la opinión. Es más, hoy hemos tenido hasta una reunión que la han hecho el servicio del departamento médico sobre los tacos que utilizamos en el césped artificial. Claro. Claro, los terrenos de juego tampoco son lo mismo. Claro, los terrenos de juego han cambiado y esos terrenos de juego necesitan también un mantenimiento. Uh-huh. Si el terreno de juego se hace viejo o el mantenimiento no existe, claro. Pues seguramente eso repercuta en las lesiones de los jugadores. Seguro. Seguramente. Seguro. Pero sí que te diría que hay lesiones muy raras. Yo que no había escuchado en la vida, en ¿no? la vida y ahora no, es que este tiene... No sé qué, no quiero decir no es porque no quiero decir nada, pero sí que hay muchas lesiones que tú no habías escuchado. Que no había lo escuchado. Típico de pubalgia, lo típico de rotura de aductor, rotura de isquio, eso ha estado toda la vida. Una rotura de toda la vida. Siempre ha pasado un tirón y un bocadillo. Claro, un tirón. Pero bueno, ahora ahora la no sé qué, no sé cuánto, bueno, que sí, claro. lesión, también es que ahora somos mucho más específicos. Antes tampoco había un fisio, los fisios no trabajaban con ecógrafo, los fisios no, ¿sabes? Exacto. Y ahora vas directamente a una paramenicitis del... Exacto. Claro, esto antes mejor ni lo veías o si lo veías te daba igual, ¿sabes? Pero sí que es verdad que veo muchas lesiones, yo creo que por los terrenos de juego y por los tacos, las botas de fútbol en las que utilizan muchas veces los niños o los chavales jóvenes quieren utilizar las botas, las más buenas, las tope de gama, pero igual no son las mejores para ti. Claro, igual es para el césped natural, para el estadio, para el césped cortito, para jugar en el Camp Nou, pero... Totalmente. Pero no te metas con esto. Yo le hablaba con un paciente ayer y le decía, hablando de... Es un chico que lleva tiempo sin correr y ahora ha empezado hace 2 semanas corriendo, ha ido a un podólogo especialista además en carrera, tal. Le ha hecho el análisis de la pisada, le ha recomendado unas zapatillas y dice, es que claro, yo te recomiendo a ti estas en concreto porque para tu perfil, tu tipo de pie, tu forma de pisada, lo ancho de la horma, todo esto, es la que mejor te puede llegar a venir porque necesitas también más apoyo con los dedos, necesitas más drop, más inclinación, etcétera. ¿Qué pasa? Que si a lo mejor tú coges y tienes de referencia al tío que ha ganado el maratón y ese usa unas modelo X, pues todo el mundo va a decir, si este tío ha ganado con estas, es que estas son las mejores. Claro. Café con leche para todos. O sea, no puedes pensar que esto es la panacea y sirve para todo el mundo. Con las botas de fútbol pasa igual. Al final son apoyos, ¿eh? O sea, nosotros en osteopatía nos centramos mucho en de dónde viene el problema. Un problema que ahora hablaremos de lesiones. Un problema, por ejemplo, de un tirón, como antes decían, ¿no? O un problema de una microrotura en un aductor o un isquiotibial puede venir porque a lo mejor hay un fallo en los apoyos, puede venir que a lo mejor hay algo a nivel de disfunción a nivel vertebral, incluso puede venir por la mandíbula.
puede ser ascendente o descendente el problema. Entonces hay que ver todos esos aspectos. Y si solo te centras en una, pues a lo mejor volverá a repetirse y a repetirse y a repetirse, ¿sabes? Pues sí. Y otra cosa que quería preguntarte es cómo ves el tema emocional con las lesiones. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Que has visto o has tenido o lo has vivido en tus propias carnes o has tenido compañeros que a lo mejor han estado pasando un mal momento y has dicho, hostia, es que este tío lleva una racha fatal a nivel emocional y casualmente siempre se lesiona en estos momentos? ¿Tú eso lo has llegado a relacionar o...? A ver, eso es más complicado, ¿no? Eso lo tienes que vivir tú en tus Claro. propias porque tampoco ves, Sí. no sabes la vida de los demás, pero sí que es verdad que las lesiones nunca vienen en buen momento, eso por supuesto. Y yo sí que es verdad que mi carrera, pues bueno, me ha ido bien, pero sí que es verdad que en momentos claves he tenido lesiones, ¿no? Y lesiones que pues me he perdido un Mundial Sub-20 por una lesión, que fue un impacto, ¿no? Me fisuré pues el peroné. Pero justo cuando iba a acabar contrato en un equipo extranjero, pues se me salió el hombro, acuérdate. Ostras, entonces, vaya. claro, no jugué, pues se me acabó el contrato, aunque luego volví a España. Entonces las lesiones, pues bueno, nunca vienen bien, pero viendo lesiones, por ejemplo, cuando hablábamos antes de Pedri, Sí. la lesión de Pedri, ¿no? Sí. Y ves que este niño vuelve a repetirse, parece que es un patrón de lesión muy, muy parecido. Muy marcado. Y muy marcada, ¿no? Entonces ahí es donde tiene que entrar a actuar tu círculo. Ahí está. Ahí es donde tu círculo, desde tu psicólogo personal, claro. Oye, estoy hundido, mira, que otra vez he vuelto a esto. Claro, porque cuando no recuperas y estás siempre en ese mismo círculo de hablando mal de mierda, porque no paras y dices, ostras, he caído, ya son 8 veces las que me he lesionado. Exacto, ahí es donde tu círculo familiar, por supuesto, ¿no? Obvio, sí. Pero aparte de tu círculo de profesionales que debes tener alrededor, es donde tienen que ayudar. Ahí es donde te das cuenta de que o necesitas tener gente cercana, buena, que está profesional, apoyando, tuya, o los que tienes te tienen que salvar el culo, por decirlo de alguna manera. Sí. Y claro, es la lesión de Pedri, pues, joder, me parece que hemos leído que lleva 2 años. Sí, sin parar. Y creo que fueron, no sé si, no lo recuerdo, pero creo que en 11 meses o en 6 meses había tenido... No, en 6 meses 11 lesiones o algo así. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Y claro, ahí igual es donde tenemos que tocar el tema emocional. Claro. Por eso, porque realmente si ahora te paras a pensar... Y lo hemos hablado y al final es tu vivencia también, como cuando jugabas a nivel profesional en fútbol, decías, no, es que nosotros esto no lo teníamos. Tú, por ejemplo, no tenías este círculo de 4 o 5 detrás tuyo personal, a nivel personal que has elegido tú para que estén siempre contigo. Exacto. Tú a lo mejor podías acudir de vez en cuando a un sitio, podías acudir a otro, pero no era el tuyo personal. Sí. Ahora sí que lo tienen, ¿no? Y entonces dices, estás más preparado que nunca, pero te sigues lesionando. Ostras. Eso es un buen qué, porque dices, ¿cómo es posible que se sigan lesionando? Si hoy en día, ¿quién hace ATRX y entrenamiento funcional antes? Yo lo vi por primera vez a Fernando Torres y es una imagen que vi y dije, ostras, están haciendo TRX, me sorprendió. Que dices, no debería sorprenderte porque es deportista de élite, quiero decir, los que son saltadores de valla ya lo hacen, los que son lanzadores de jabalina ya lo hacen, y es literalmente, es un poco reciente dentro de lo que cabe, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que teniendo tanta gente detrás tuya, continúes lesionándote? Fíjate, es que, claro, ahí es donde los clubes pues tienen que tomar parte de ello y decir, joder, aquí estamos perdiendo un jugador muy importante, claro, que a nivel futbolístico no nos beneficia en absoluto, claro, y aparte económico, que obvio, también estoy pagando a una persona que no puede desarrollar su trabajo. Sí. Porque a lo mejor es como cuando coges alguna baja, ¿no? Y estás pagando a esa persona para... Pues es una situación bastante complicada, la verdad. Eso claro. Es muy complicado porque... Pero nos hemos fijado en Pedri, pero... Sí, que hemos puesto ese ejemplo por poner un ejemplo. Pasa muchísimo. También es verdad que a día de hoy el fútbol ha derivado bastante más a lo físico, ¿no? Claro. Ahora me doy cuenta yo que la fuerza y la velocidad son 2 factores primordiales, ¿no? Para determinar la validez de un jugador o... Te podría decir, no primordiales, pero, joder, son muy importantes, ¿eh? Muy importantes. Sobre todo a la hora en la que
un equipo técnico, un entrenador o un directivo y tal, se vaya a fijar a la hora de fichar a un jugador? Claro, los parámetros físicos llaman mucho la atención. Claro. Tú tienes a un lateral que repite esfuerzos y encima esos esfuerzos son largos. Y lo soporta. Claro, a la que tenga alrededor de él jugadores con buen pie a la hora de poder ayudarle con balón, o que si está atacando tenga jugadores para darle un refuerzo, ¿no? que le ayuden a la hora defensivo, en el aspecto defensivo, por si tiene que volver y tal. Si tú le pones gente adecuada alrededor, pues al final este tipo de jugador te va a crecer, seguro. Porque si ya lo tiene lo más complicado, que es repetir esfuerzos y alta velocidad y alta intensidad, lo tiene ya, pues imagínate. Que lo tiene de base encima. Claro, ahora pues los entrenadores, los directores deportivos, los scouts, pues sí que se fijan muchísimo en esos perfiles. En perfiles físicos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sin obviar y sin dejar de un lado el tema táctico y técnico, que es la base. Fútbol, que al final, si fuéramos todos iguales, el fútbol perdería gracia, ¿no? Claro, cada uno tiene lo suyo. Claro, tener ese mix de jugadores más físicos, con algunos con más genialidad, menos físicos, pero lo que yo me he dado cuenta es que de cuando yo jugaba, o a mis inicios, ahora creo que todo es más rápido y más fuerte. O sea, el jugador es más fuerte, el jugador es más rápido y el jugador es más específico también. Vale. Por decir algo técnico-táctico, pues sí que es más específico el jugador, ¿no? Y cada uno está para ese puesto. Claro. O puede ser también versátil, pero a lo mejor tú estás buscando ese perfil y ya lo analizas más. Me puedo contradecir un poco, porque la gracia del fútbol es esa versatilidad, esa genialidad que tiene un jugador, que te sorprende, ¿no? Que hace algo que no esperas, ¿no? Ahí está. Una cosa son los datos, pero otra cosa es lo que ves tú, que al final es show, ¿no? Al final es como todo. Claro. Es deporte, pero al final es show. Y que te sorprenda ese jugador que hace cosas diferentes, pues, joder, te agrada, ¿no? Pero sí que es verdad que luego los entrenadores, donde yo me incluyo, queremos guiar demasiado al jugador, ¿no? Y decirle, tú tienes que hacer esto, esto y esto. Esto y esto, ¿no? Y que es un error en academias o en canteras, es un error muy grande, porque al jugador joven le tienes que dejar muchísima libertad. Claro. Y ahí es donde explota la parte creativa también. Exacto. Que sí que es verdad que luego a nivel competitivo y en fútbol profesional, igual tú como entrenador tienes unas preferencias y quieres que hagan una cosa. Y al final el jugador cobra para que el entrenador le diga lo que tiene que hacer y que haga lo que... Sí. Y como te he dicho antes, me contradigo un poco, porque la gracia del fútbol es ese desparpajo, esa creatividad, esas genialidades que te sacan los jugadores, ¿no? Y tendemos un poco a cerrarlo todo, a que el lateral derecho me haga X metros a alta intensidad. Y que sea capaz de resistirlo, ¿no? Y que repita esfuerzos y que me haga 300 metros de sprint. Yo creo que el problema es que el valor si tú te mides por ese valor, es decir, si el valor que le das a un jugador son los metros, es el sprint, es todo esto, está muy bien para analizarlo, pero también al final eso es una moneda de cambio. Un jugador es negocio, es compra-venta, ¿no? Si hablamos de negocio como tal, ya no de deporte ni de parte física ni nada, sino de negocio. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú necesitas también tener esos valores a la hora de tener que vender a un jugador o a la hora de comprarlo, cada vez ese jugador va a tener más presión de decir, tengo que sacar estos números. Sí. Y eso es un problema. No me lo había planteado así, claro. Pero realmente ahora que los datos fluyen y que cada jugador después de un partido tiene su balance, ¿no? Tiene un informe con los balones perdidos, los balones recuperados, los duelos ganados, los duelos aéreos ganados, los duelos perdidos, las recuperaciones, los disparos a puerta, disparos que ha evitado, pases hacia adelante, pases hacia atrás, pases hacia arriba. Es que registro tiene todo. Entonces, si encima ahora tiene X metros que tiene que cumplir, ¿no? que los entrenadores o los PFs, los preparadores físicos, le dicen, no, es que tú en cada partido un centrocampista tiene que correr 12 kilómetros. Y los tienes que correr, pero... Tienes que llegar a esa marca. Pero tú imagínate que ese partido justamente
tú estás jugando muy posicional desde tu posición porque eres poseedor de balón, porque tienes el balón un 60, un 70% y las recuperaciones son rápidas y a lo mejor no los corres esos metros. Que pero no te hacen falta. Que no, claro, entonces... Ahora dile a Maradona que te haga esto, ¿sabes? Claro, y a lo mejor el jugador se frustra porque dice, ostras, es que he llegado a 10. O un entrenador dice, no, es que no ha llegado ni a 10 kilómetros, pero hay que verlo todo. Esos datos hay que cogerlos... En perspectiva, sí. Claro, siempre hay que verlo, pero sí que es verdad que al final pedimos unos valores físicos a ciertas posiciones. Y a jugadores de banda, los que le dan máxima amplitud al juego, los que juegan más por fuera, sí que les piden pues unos valores predeterminados, ¿no? Igual que los delanteros, que haga muchos desmarques, ¿no? Pues esos metros de sprint que pueda, se valoran, que pueda mantenerlos y que pueda hacer muchos esfuerzos a nivel de sprint, que ponemos que sprint son más de 28 kilómetros por hora y que te los cuenten esos esfuerzos en más de 10 metros y que un delantero sea capaz de desmarcarse 14 veces. O sea, que durante 14 veces ha corrido a más de 28 kilómetros un tramo de 10 metros. Como mínimo. Como mínimo. Ahí sería ¿cómo contabilizaríamos un sprint? Un sprint, claro. Un sprint, ¿no? Y eso también queda registrado en una tabla. Claro, y claro, exacto. Y luego ves en la tabla de la Liga de Primera División qué jugador es el que más sprints hace. Claro, todo tiene su trampa. Claro. Porque también podemos ver el modelo de juego de cada equipo. Claro. Igual un equipo con menos posesión de balón, por ejemplo el Cádiz, que tiene menos posesión de balón, igual los desmarques de los delanteros son diferentes, ¿no? Ya. A lo mejor los desmarques delanteros son más largos porque juegan un poco más directo y no son a tanta velocidad. No es lo mismo un desmarque de Chris Ramos del Cádiz que a lo mejor, pues, no sé, no sé quién decirte, pero bueno, un Vinicius, un de estos que son más explosivos, ¿no? Y claro, los datos están ahí. La forma del juego tampoco es la misma. Sin dejar aparte, claro. Exacto. Y si la forma de juego no es la misma, a lo mejor no necesitan ser tan explosivos Exacto, no es lo mismo jugar balón largo que jugar posicional, que estás en campo contrario siempre. Al final, los equipos buenos como el Madrid, Barça, etcétera, que juegan muchísimo en campo contrario, pues tal vez los sprints son más cortos porque no hay tanto espacio detrás de la defensa del rival. Claro. Entonces, claro. Son muchos parámetros que la gente de fuera puede verlo y decir, ostras, mira, tal. Pero los que somos en el mundo del fútbol lo analizamos todo muy al detalle. Muy minuciosamente. Eso lo hablaba con Samu, que hoy en día él a lo que se dedica sobre todo es a poder registrar estadísticamente lo que está ocurriendo y a poder predecir lo que ocurrirá, ¿vale? Dentro de, pues, a nivel de microorganismos y demás. ¿Qué pasa? Que él a nivel estadístico te puede decir lo que puede sucederte en tu cuerpo, lo que puede suceder. Pues hoy en día lo que está pasando realmente en todo, y ahora ya estamos llegando al parte del fútbol, es que tú puedes llegar a predecir o a predeterminar la calidad de un jugador, a lo mejor, o la capacidad que tiene por ser rápido, ser explosivo, ser dinámico, llevar mucho rato jugando sin que se canse y sin lesionarse, sobre todo. Y sobre todo, cómo predecir si este jugador rinde, responde y no se lesiona, gracias a todas estas tablas y estos estudios estadísticos que se están llevando a cabo. Entonces, ahí está la dualidad, ¿no? De decir, sí, el fútbol es muy bonito, el fútbol al final sigue siendo espectáculo y demás, pero estamos ya creando más atletas y entonces este atleta falta ver por qué se lesiona muchas veces, ¿no? Y a lo mejor ese exceso de presión al que se está viendo sometido porque tiene que cumplir ciertos valores que antes no necesitaba cumplir, podría llegar a ser también uno de los motivos de estrés principales. También, perfectamente, sí, sí. Mira, si quieres, podríamos hablar del tema de las lesiones, que también es un tema bastante importante, ya cerrando la primera pregunta que ya hemos hecho, que al final ha salido así un poco improvisado y la hemos cerrado bastante bien. El caso de Pedri, por analizar el que habíamos dicho antes, no por nada en concreto, pero es una persona que realmente, y como es un dato que ha salido hace poquito, sí, yo realmente ya llevo tiempo que estoy un poco desvinculado del mundo del fútbol y que no veo tampoco muchos partidos y tal, pero este caso es interesante porque cuando el otro día estábamos comiendo y me lo comentaste, dije, ostras, ¿cómo es posible que en un periodo de tiempo tan corto una persona se lesione tantas veces? Y no sabía ni de qué se había lesionado y esta vez había sido el recto femoral, que es una parte del aductor, ¿no? Y es una parte que es muy importante a la hora de jugar, porque si es un jugador explosivo, dinámico y demás,
es un músculo que vas a usar muchísimo y sobre todo si vas a hacer pases largos, chuts, el aductor igual que el psoas, es un músculo que trabaja bastante. Pero he visto todas las lesiones que ha tenido y el chaval tiene 21 años en realidad. Es que no, muy joven. no me digas, no, es que claro, lleva mucho recorrido, tiene 30 y pico y lleva a sus espaldas muchos kilómetros que le hacen que al final es mucha fatiga. Ostras, como un chaval de 21 años ha podido tener ya más de 8 lesiones en ese aspecto, ¿no? Y tú miras y todas las lesiones son pierna izquierda, como 3 o 4, pierna derecha también, pero los músculos siempre son los mismos. O es cuádriceps, o es isquiotibial, o es aductor. Y para nosotros, por ejemplo, en kinesiología, faltaría ver quién ha tratado a esa persona, ¿no? Quién está ahí detrás, que esto al final puede sonar también muy radical, pero un fisio llega hasta donde llega porque llega en su campo de la mentalidad de la fisioterapia deportiva. A mí me han explicado de fisioterapia deportiva, yo de lo que sé es de esto, ¿no? El coach o el psicólogo le va a saber sobre psicología, el nutricionista va a saber sobre nutrición. Son muchos campos que tienen que estar tan bien unidos para que una persona, como una pieza como es la del deportista, trabaje bien, que, hostia, que es muy difícil, ¿no? Que este engranaje funcione de por sí. Pero falta la parte del estrés y de cómo la gestiona él. Por mucho que tú tengas un psicólogo y que te apoyen y demás, la presión va a seguir estando ahí. Falta ver cómo gestiona esa presión. Y para nosotros, por ejemplo, el caso que hablamos la otra vez, con Miguel, que puse un caso de que tú me explicaste y tal, de un compañero tuyo, creo, o una noticia que habías visto hace ya bastante tiempo, creo que es cuando estabas en Bélgica, que un jugador de fútbol no podía jugar sin la férula bucal que le había hecho un osteópata y demás, porque tenía siempre roturas del aductor. Y el aductor, que es el recto interno, para nosotros, y esto es un truqui que diré para los fisios, y el pterigoideo interno van de la mano, y esto es sistema de estrés para nosotros en kinesiología, ¿vale? Entonces, el saber modular sistema de estrés podemos testarlo con el pterigoideo interno, que es un músculo de la mandíbula, y eso también suele tener relación con el recto interno, que es aductores. Claro, esto en fisioterapia no te lo enseñan, por eso también es importante tener otras ramas más allá. Y entonces, ¿qué sucede? Que si a lo mejor a Pedri, en este caso, que no sé si lo habrán hecho, le empiezan a valorar la mandíbula, porque la mandíbula y la pelvis funcionan muy a la par y demás, y empieza a funcionar esto, y vemos que no se lesiona tanto, a lo mejor el problema es este, ¿no? Y lo hemos solucionado ya. Pero claro, dejamos muchos aspectos porque la parte de cómo gestionar el estrés es muy difícil porque cada vez hay más estrés, ¿sabes? O puede ser nutrición. O puede ser nutrición. Es que claro, nutrición, está comiendo mal. Y si está comiendo después mal. de entrenar se va al McDonald's. Exactamente. Que no creo, pero bueno. Sí, porque hoy en día eso a lo mejor también está mucho más medido, ¿no? Sí, pero es que... Claro, por eso hay muchos campos que se tienen que ir abordando. Incluso la parte nutricional te puede influir en el tema de estrés. Quiere decir que por el tema de estrés estés comiendo peor. O pidas más azúcar, ¿sabes? O digo, yo no tolero esto. La gente que fuma, al final, la gente que es fumadora muchas veces, fuma por esa ansiedad que ha tenido de siempre y necesita el seguir fumando, ¿no? Bueno, pues el tema de la comida también sucede. La gente que se deja de fumar sustituye ese tabaco, lo sustituye por la comida, ¿sabes? Siempre hay como cosas para poder bajar los niveles de ansiedad, y la parte nutricional también sería una de ellas. Habría que valorar todo esto, ¿no? Y ya dejamos el tema de Pedri porque al final parece que nos estamos enfocando en él, pero sería uno de estos, ¿no? Entonces, a mí sí que me gustaría que dijeses, tú como profesional, como deportista, ¿qué lesiones has tenido? ¿Has tenido lesiones? ¿Has sido tratado por osteópatas también? Pues mira, una cosa bastante negativa del fútbol es que si viajas, empiezas a fichar por equipos, tal cual, pierdes tal vez esa relación humana con la que te puedes relacionar con alguien que te trate. Puede ser fisio, masajista o osteópata. Sí. Y entonces... Como el que no sabe dormir fuera de su cama, ¿no? Que se va muchas noches de hotel y dice, yo me tengo que llevar mi almohada. Y yo el primer contacto que tuve con un osteópata fue en el 2010. Fue un compañero danés de Hesbia, de un pueblo de allí, que jugaba conmigo y me dijo... jugábamos miércoles, domingo y habían partidos que llegaba fundidísimo. Me acuerdo que además en Bélgica el fútbol era un poquito más físico, más duro, más fuerte.
y terminaba bastante cansado y además llevaba acumulación de partidos, muchísimos partidos seguidos. Y me dijo, César, he encontrado un osteópata que te va a dejar nuevo. Pero claro, yo osteópata, hostia. No sabías, ¿no? No, iba bastante perdido, la verdad. No, ¿Él lo era como algo habitual, tratarse para sí. ellos? O para... Yo creí y entendí que él estaba acostumbrado a tener ese tipo de tratamiento y le resultaba bastante habitual, ¿no? Entonces, una vez al mes, él me decía, yo voy una vez al mes e intento resetear el cuerpo. Y utilizaba esa fórmula o esa herramienta, ¿no? Y yo empecé a utilizarla también, porque por lo que te decía, que acumulábamos muchos partidos. Y entonces encontré a este chico y tuve bastantes sesiones con él, ¿no? Y la verdad que te recuerdo, como si fuera ahora, que cuando cogía el coche y volvía para casa, volvía ligero. No sé, digo ligero por decir menos pesado. Aliviado, diferente. Diferente porque, no sé qué razones. No me acuerdo exactamente qué es lo que... muchos tratamientos que me hizo, no recuerdo, pero sí que recuerdo que me detectó un problema en la boca. Me detectó un problema en la boca. Esa no la sabía. Porque, muy bien, me detectó un problema en la boca porque tenía problemas en el isquio. Después también hicimos una vez una sesión, yo creo que era hipnosis. Sí. Y cada día salen más de casos de estos. Y hay mucho curso de hipnosis y se está incluyendo muchísimo en la parte incluso de la fisioterapia, no solo Estoy hablando de 2010-2011 en Gante, en Bélgica. En Bélgica. En Amberes, no, perdón, en Flandes, en la zona de Flandes. Es que en osteopatía hay muchas escuelas, pero la belga es una bastante potente, ¿eh? La belga, la francesa, la inglesa... Bueno, este chico que me trataba, una vez al mes se iba él a Eindhoven a tratar a todos los del PSV Eindhoven, a todos o a alguien, sí, a lo mejor 4 o 5 que les iba bien, que es, con eso un club ya está ganando dinero. Sí. O 3, me da igual, no hace falta que trates a 25, pero con 3 que les funcione la fórmula. Y, a nivel de rendimiento. Y sí que es verdad que yo iba con la mente bastante abierta porque lo que quieres tú cuando vas ahí es mejorar. Te da igual por qué, me da igual el cómo. Me da igual si es un chamán, si es un médico, lo que quiero es rendir en el campo. Exactamente. Y bueno, yo salía, pues me reseteaba total, o sea, literal, ¿eh? Llegaba, había apretado reset y estaba nuevo. Y durante pues, un mes pues, a funcionar, pam. Y sí que tuvimos bastantes, pero la que más me acuerdo, muchas sesiones, pero la que más me acuerdo es la de la hipnosis, porque yo no sabía ni que era capaz de que me hipnotizaran. Claro. Y era una sensación muy rara porque estabas con los ojos abiertos, pero al mismo tiempo como dormido, con los ojos abiertos. Fuera de sí, ¿no? Sí. Escuchando su voz. No te podías mover. Hablábamos en inglés, era todo en inglés. ¿Y ¿Y para acuerdas para qué era en ese momento? Ahora no recuerdo. Era una sesión más, ¿no? Sí, seguramente sería algún tipo muscular que no se me iba. Recuerdo que era como un dolor muscular que no se me iba. ¿Y qué tal fue? Por curiosidad. Bien, yo creo que bien. Bueno, no me acuerdo. Decir por decir, bien porque he seguido jugando, pero no me acuerdo exactamente, no me acuerdo bien. Después sí. Después estuve jugando cerca de Rusia y nos jugábamos un pase a grupos de la Europa League o algo así. Y entonces el presidente llamó a un italiano, a un osteópata italiano, y vino durante una semana con nosotros. A ver. ¿Todos los días? O... Durante una semana estuvo... Una semana o 15 días, no me acuerdo exactamente el periodo, o si te diría 20 días, pues también, pero durante un tiempo estuvo con nosotros. Lo que pasa es que yo lo veo eso como un error, porque sí,
un osteópata no creo que es No. vengo... Te hago magia y me piro, ¿no? No. Sí, nosotros sí que es verdad que trabajamos o sea, con una continuidad y no de, por ejemplo, yo qué sé, hay sesiones de fisioterapia, por ejemplo, que son de, me he hecho tal lesión, así que ven 2 veces por semana durante 3 semanas. Nosotros en osteopatía, como los tratamientos los intentamos hacer para que vengas de continuo, a lo mejor es una vez al mes, es bastante habitual. Yo tengo pacientes que trato una vez cada 3 semanas o cada 4 semanas, bastante habitual. Haces el reset que tú dices y para adelante. Entonces, un osteópata a lo mejor sí que en esos casos sería un sobretratamiento, por así decirlo, ¿sabes? Falta ver cuál era la lesión de la persona o cómo era el... Y recuerdo que me sacó que debía comer salmón. Tenías que comer salmón. Tenía que comer más salmón. Vale. Por el omega 3 a lo mejor, Sí, diría, ¿no? muy bien, Sería algo de por esto. omega 3. Y me dijo, ostras, tómate en el naturista unas pastillas de omega 3 que te vendrán bien para no sé qué, no sé cuánto. Claro, es que esto hoy en día ya está muy, muy, muy integrado, pero no está todavía integrado en España. Esto lo hablaba con Samu, que decía, mira, estábamos hablando de la resistencia a antibióticos, que para el 2050 va a haber más casos de muerte por resistencia a antibióticos que por cáncer, que esto es una locura, y eso se puede ya predecir y predeterminar. Entonces, que se sepa que esto se sabe ya y hay gente trabajando en esto y tal, para que aquí en España pues tarda más en llegar a estas cosas, o lo que decía Miguel, que somos siempre como el último mono a la hora de cogernos al mundo este de la osteopatía y demás. Pero ya ves tú, estamos hablando de 2010 y habían equipos y habían compañeros tuyos de equipo que ya estaban haciendo esto, que se metían en la célula bucal, o que a ti te decían que era un problema de un diente que te podía estar ocasionando esto, y se normalizaba mucho. Aquí parece que sea como chamanería, como tú has dicho, porque sí es normal, ¿no? Lo vemos así, porque a nosotros ya nos lo dicen en la carrera. Desde el momento en el que la osteopatía no puede ser como una asignatura estudiar en la universidad, a diferencia de muchos otros países del mundo, ya te están como vinculando en algo alternativo, por mucho que no te lo digan, porque en realidad no pueden decir que es alternativo porque llevan muchos años ya, pero es como que no te toman en serio eso, en cambio vas a otros sitios, a otros países tú, y es que es algo bastante habitual. Y es lo que tú has dicho, a mí lo que me interesa es que me soluciones el problema. Exacto. Me va a dar igual como sea, pero solucionamelo. Yo, este italiano, lo que entiendo es que el presidente dijo, ostras, tenemos que pasar como sea la eliminatoria. Las veces que haga falta, ¿no? Contrato a un tío que estaba en la selección italiana, osteópata de la selección italiana, y vino pues 15 días, nos trató a todos y bueno, pues si nos ayudó un 0,1, pues bueno es, ¿no? Pues, y luego la última experiencia fue ya para acabando mi carrera deportiva. Tenía un problema de rodilla bastante grave y claro, también pues fui a Josep. Sí. Vale, me acuerdo. Y sí, intentó ayudarme y tal, pero yo pienso que el problema que tenía lo tenía muy desarrollado y estar en la élite o en el deporte de alto nivel con una lesión así, pues no podía. Además, sí, además era un problema de cartílago incluso ya, exacto, no quedaba cartílago ni nada, claro, porque habías tenido problema de menisco, sí, me habían operado meniscos y bueno, no tenía cartílago, entonces tenía cada... Sí, yo recuerdo que te habían hecho hasta PRP, ¿no? Te habían llegado a infiltrar. Sí, y buscabas pues intentar dilatar, ¿no?, esa carrera, pero bueno, al final también te digo una cosa, el doctor Cugat me dijo, César, ¿cuántos años llevas de profesional? 15. Pues ya lo tienes bien. Ya está bien, porque necesitas calidad de vida, porque si no, a los 40 años te vas a tener que poner una prótesis. Claro. Y eso ya no es calidad de vida. Entonces, ¿y sabes qué pasó? Fue un alivio para mí. ¿Verdad? Porque yo estaba sufriendo en cada entrenamiento, en cada partido. Estaba sufriendo muchísimo. Sí, la rodilla era como físicamente, pero también mentalmente, porque decía, ostras, es que no soy capaz de aportar nada a mis compañeros. Claro. No soy capaz de aportar a una institución, porque es un club de fútbol. La pescadilla ¿no? que se muerde la cola, ¿no? Y no era capaz, y yo lo intentaba, y me esforzaba muchísimo en intentar llegar bien al entrenamiento, pero ya no daba más de sí la rodilla. Entonces, sí. Para mí fue un alivio. Me dijo el doctor esto y digo, mira, a hacer la mano. Bueno, claro, tal cual. Además es que también tiene que llegar a un nivel en el que tú sepas
o sea, por gustarte y por querer, jugarías toda la vida. Eso, claro, si es tu afición, es tu... A mí también me pasa que yo cuando entré a la universidad dejé de jugar a fútbol, me puse a hacer gimnasio y dije, guau, ya verás, ahí no sabía nada de nada en general ahí. Y decía, este año, porque aquí en Burriana se hace un torneo, el típico torneo de verano, ¿no? De fútbol 7, digo, este año voy a ir como un avión porque estoy yendo al gimnasio, tal, pero ni corría, no estaba haciendo nada. Solo que pasé de jugar a fútbol a hacer pesas. Bueno, aviones ellos, ¿sabes? Chavales de 16 años, digo, por cuerpo ganaré, ¿sabes? Claro. Me pasaban que me volaban y dije, en menos de un año me he ido en picado para abajo, mira, cuelgo las botas definitivamente. Y de vez en cuando alguna pachanga de estas sí que juegas y tal, pero ya sabes que si no tienes una buena calidad y una buena condición, estuve una temporadita jugando por las noches cuando terminaba de trabajar y... volvieron ya que si pubalgia, dolor de psoas, claro, porque no estás entrando para eso, porque no eres nada específico en eso y tienes que llevar, como cualquier deporte, si tú haces jabalina, no entrenes para boxeo, quiero decir, tienes que entrenar para eso. Entonces no tenía ningún sentido lo que estaba haciendo, pero claro, si fuera por ti, yo estoy seguro que, claro, habrías continuado. Claro. Lo único que sé, por eso lo más cercano a jugar a fútbol es entrenar. Entrenar, claro. Y ese es mi objetivo, ¿no? Y totalmente. Para eso me estoy preparando y es el camino hacia donde quiero seguir. Claro. Pues no sé si te gustaría tratar algún otro tema así que te... No nos dejamos nada en el tintero, ¿no? Yo creo que no, sobre todo porque me gusta, lo que más me quería que se supiese y demás es cómo se llevaba todo el tema del fútbol antes y cómo se está llevando ahora. Creemos que también es muy necesario el tema de los datos, ¿no? Hemos sacado eso también en conclusión, pero también muchos datos muchas veces pueden generar también ciertas presiones a la hora de fichar a un jugador y demás. Claro, a ver, el jugador de élite, presión... va a tener. La va a tener eso es indiscutible. Y en función en qué en la tabla clasificatoria estés en la posición, va a conllevar más o menos presión. O presión más buena o presión más mala. Exactamente. Puede ser una presión positiva que te ayude a tirar para adelante. Yo he jugado en un campo, que no voy a decir el nombre, en el que la afición nos pitaba. Claro. Y nos pitaba. ¿Y qué haces? Claro, ¿cómo asumes eso y cómo tiras para adelante, no? Claro, y no te puede venir el estrés así porque sí. Con eso. Pero bueno, también te digo que los jugadores de fútbol al final están sometidos a muchísimo estrés. Sí. A muchísimo estrés, pero... Tú sabías decirme, eso se me acaba de ocurrir, pero el campo en el... O sea, ¿cuál es el mayor número de espectadores a lo mejor que has estado...? Yo me acuerdo de jugar una vez en el Camp Nou y ponía avui al Camp Nou som 98.900 no sé cuántos. Hostia, eso es mucha gente. Eso es mucha gente. El campo estaba a tope y además el Barça estaba ahí arriba, nosotros también estábamos ahí arriba y estaba el campo a tope, pero bueno, o partidos... ya no por gente, sino partidos en los que te estás jugando la vida. De que o tú o nosotros vamos a defender y uno de los dos tiene que... y yo no quiero. Esa presión es la leche. O presión de decir, ostras, tengo que jugar bien porque el entrenador me tiene enfilado y como haga un error, pondrá al otro y yo me tendré que tirar 2-3 semanas al banquillo o 2 meses. Presión porque acaba mi contrato. Ostras. O sea, presión por lo que va a pasar, ¿eh? Es que eso lo hablábamos nosotros mira, Josep nos lo explicó la primera vez y me pareció perfecto, que es que el ser humano es el único que va a tener las mismas reacciones fisiológicas si le está pasando algo como si se lo imagina. Calla, joder, imagínate. Claro, tú a lo mejor la taquicardia, la sudoración, el recuento plaquetario, la retención de sodio en la sangre para que si tienes un corte empieces a coagular antes, la dilatación de las pupilas, todo eso, solo por imaginarte en lo que pasará, ya te está ocurriendo. Y eso somos el único ser vivo
¿qué le pasa? Una cebra no va a estar pensando en que, hostia, dentro de una semana, a ver si se me acaba el agua del pantano, o sea, de donde esté, ¿sabes? Eso no le va a pasar a una cebra, ¿sabes? Claro. Y le pasa a nosotros y también a animales domésticos, porque los estamos inculcando también en ese estrés y en todo eso. Pues imagínate el nivel de estrés que puede tener un jugador. Claro, tú me dices que has estado 100.000 personas viéndote en ese momento, claro, y encima que no la puedes liar y si a lo mejor la lío, la vas la vas a liar. ¿Sabes que la vas a liar? En un partido se te van a ir o vas a perder un balón porque... Pero claro, el error tuyo es fustigarte y claro. tal. Y sí que es verdad que cuando ya estás metido en el partido, estás completamente concentrado en las situaciones de juego, estás concentrado en el balón, y sí que es verdad que ya te da igual que hayan 100 como 50.000 espectadores, ¿no? Y tú estás en eso, en ese foco. Sí que te focalizas más si, por ejemplo, juegas en casa y tu propia afición te puede pitar. Ahí sí que te puede, porque tú vas fuera de casa. Y te da igual, porque vas a eso lo que vas. Te van a insultar, te van a pitar, y ahí, bueno, pero como vengo aquí a jugar y me voy, no pasa nada. Claro. Pero sí que al jugador le afecta más cuando su propia afición le puede pitar o silbar, ¿no? Entonces imagínate la faena que tienen los psicólogos deportivos o los osteópatas para poder recuperar eso y volver a revertirlo, una lesión, ¿no? Con algo que no está bien. Sí. Y hay mucha sí, tela. Por eso también la parte emocional, la parte del nutricional también es muy importante, ¿eh? Eso para mí es, la nutricional es que ahora no. Antes yo me acuerdo de cenar un fideuá o arroz. Ya ves. O no había control de ningún tipo. Ahora no. Ahora, y estamos hablando de equipos de primer nivel. Claro, ahora es que no te puedes permitir estar 1 kilo por encima. Porque es que el de al lado vuela. Claro. Y si son atletas. Si quieres vivir de esto, tienes que estar. Tienes que ser un atleta. Y cada vez es hacia donde yo te decía, los jugadores de fútbol son más atletas. Antes, ostras, ese jugador la saca bien jugada. No, ahora ya ese jugador ofensivamente tiene una buena salida de balón porque hace esto, está todo más especificado. Más especificado, más... Antes al central de turno que la jugaba bien, que la saque él jugada. Ahora no, ahora los entrenadores tienen modelos de juego muy sofisticados en las que en función los delanteros o el perfil de delantero que tengas delante, pues vas a tratar de hacer una salida de balón por un lado o por otro, o con X jugadores detrás de ellos. O sea, es todo más sofisticado, está todo mucho más controlado. Porque hay análisis de todo. Hay muchos datos. Hay datos de todo. Hay vídeos de todos los partidos que quieras ver. Claro. Ahora ya está en la nube todo eso. Es que ahora puedes controlar hasta los parámetros físicos de jugadores que no son tuyos, de otras ligas. Ya ves. Que eso también a la hora de un ojeador, de un scouting, ¿no? o de cualquier perfil de estos, le resultará mucho más fácil decir, vale, tengo este perfil, eso lo podrás meter hasta un algoritmo, una inteligencia artificial te lo va a reproducir y dirá, vale, quiero este jugador. Es que va a ser así seguro. Había una estadística en la que decía que si hay un equipo, todo equipo que tenía a un central de los 4 centrales que normalmente tiene una plantilla, no llegaba a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, bajaba a segunda división. Hostia. Y era estadística. Y era estadística, claro. Hace unos años atrás. Ya ves. O sea, cuando tú seas director, si tú eres director deportivo, ¿qué mínimo de velocidad vas a pedir? 30 kilómetros por hora, mínimo. No, claro, y los baremos cada vez van a ir subiendo. Exacto, y la presión cada vez van más. Totalmente. Y cada vez los jugadores son más rápidos. Total. Sí, porque están creando atletas al final. El Mbappé, ostras, ese tío, si hay espacio a la espalda, es que es una bala. Claro. Pero bueno, es que hay muchos jugadores, es que son atletas. Sí. Y si miras la Premier, pues todavía se multiplica más, porque dentro de todo el fútbol, del panorama europeo que tenemos aquí, tal vez el fútbol español es el más diferente, te diría, al fútbol francés, alemán, Premier o italiano, tal vez. El fútbol español es el único que todavía es más táctico y técnico,
y menos físico que el resto, ¿eh? Me atrevo a decirlo. Que podría estar más reunida en las dos cosas y que no sea solo puntera en una como a favor físico, ¿no? Muy bien. Igual el inglés puede ser más físico, pero a lo mejor puede que sea menos repartido en parte física y táctica. Y un ejemplo es el éxito que están teniendo nuestros entrenadores españoles, o sea, los españoles, fuera de aquí. Claro, porque pueden reproducir ese método, ¿no? Fuera. Claro, a la hora de ordenarles tácticamente y a la hora de trabajarles técnicamente en cada entrenamiento, ¿no? Pues son entrenadores que tienen la base española y que tienen a pepinos delante, tienen jugadorazos. Sí. El Arsenal de Arteta, Emery con el Aston Villa, Xabi Alonso con el Bayer Leverkusen, Lopetegui estuvo en el Wolverhampton también. Entonces son un montón de entrenadores españoles que son buenos y tienen éxito porque la base de aquí, técnico-táctica, es muy buena y aparte tienes a jugadores con unos recursos físicos increíbles. Espectacular, claro. Y saben cómo poder solapar todo esto. Todo eso. Tanto la parte técnica con la táctica. Claro. Táctica y el físico. Y el físico, sí, totalmente. Pues oye, yo creo que hemos tocado ahora sí que sí todos los palos. A mí me ha gustado mucho. A mí sí que me gustaría que al final, como esto es un social media, ¿no? Que está dentro de las redes sociales y demás, y la gente puede ir opinando y todo esto, que si queréis más vídeos como este, porque al final sí que sabéis ya que Mechanic Project va de la mano de toda la parte de la salud, va toda la parte de cómo se abordan las patologías hoy en día desde nuestra propia perspectiva, como la parte de la osteopatía, otras medicinas como la tradicional china, como la kinesiología, etcétera. Pues este tipo de temáticas y de la relación con el deporte y encima como César, que ha sido un jugador de alto nivel y que sigue estando aquí ahora mismo y viéndolo también desde la parte más de observador y analista y demás, pues si queréis más vídeos como este, pues yo encantadísimo de que volvieras, la verdad, porque aquí siguen habiendo muchos temas que se pueden hablar y ya te digo, yo la verdad que me lo paso muy bien, hemos aprendido un montón. A mí me ha pasado rapidísimo, no sé si nos hemos dejado algo, seguro que nos hemos dejado un montón de cosas, pero bueno, yo estaría hablando aquí. Haremos otro capítulo de lo que haga falta. Así que nada, te despido ya, nos vamos viendo y un saludo a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Hasta luego.